Gracias. Buenos días a los que... Iglesia, buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Tenemos un día precioso hoy día, después de haber tenido varios días nublados y con lluvia. A veces momentos que uno decía, pero unos aguaceros así, con mucha fuerza. Bienvenido al sur. Así es el sur, pero tiene cosas preciosas el sur, como este día que el Señor nos ha dado, un día despejado, precioso. Gracias, Señor. Bueno, amados, y un cariñoso saludo a los que nos ven por YouTube. Abrazos, cariños, afectuosos, cercanos para cada uno de ustedes. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios acá en la iglesia, en la casa del Señor de Osorno, y por supuesto a los que nos ven por YouTube. Un cariñoso saludo fraternal de abrazos, abrazos para todos ustedes. Los amamos. Hemos estado hablando de un tema, amados, muy importante y nos hemos enfocado mucho en el Padre, en Dios Padre. Y vamos a hacer un breve, mientras Luis podría colocar la escritura principal que está en Salmo 139, versículos 7 y 8. Estas palabras de David. Y David en este salmo reflexiona. Vamos a hacer un repaso de la semana pasada, ojalá rápido. Y vemos que este salmo tan precioso, David reflexiona al escribirlo, porque ve ante él tantos atributos de parte de Dios, atributos divinos de Dios, que solo Él tiene y que solo Él lo da también para los creyentes. Amada iglesia, la Biblia, este libro, dijimos que este libro precioso, inspirado por el Espíritu Santo, donde vemos un Antiguo Testamento, donde los profetas hablaban a través de Dios, y un Nuevo Testamento, donde Jesucristo y la persona del Espíritu Santo empiezan a hablar y dan vida a estas letras. Y la Biblia, amados, no procura, como dije la semana pasada, no procura probar de que Dios existe. Más bien da por sentado su existencia. Y continúa hoy día, en estos tiempos, describiendo numerosos atributos de parte de Dios y que caracterizan el corazón de Dios. Porque a veces nos preguntamos y juntamos todo a veces y no tenemos claridad que Dios tiene atributos, que Jesús tiene atributos y que el Espíritu Santo tiene atributos, pero los tres son uno, porque desean lo mismo, anhelan lo mismo, pero cada uno con sus características y atributos. Y vimos que el primer atributo de Dios, vimos que Dios es omnipresente. Ese fue el primero. El omnipotente fue el tercero. Sí. Omnipresente. Es decir, Dios Todopoderoso está presente en todas partes. ¿Se acuerdan cuando les dije el ejemplo que hoy día estamos acá reunidos, ¿no es cierto? Pero tal vez en un país musulmán como Turquía, que preferentemente está lleno de Turquía, pero quizás en una casa a la afuera, no sé, en algún lugar, hay un grupo de cristianos que se está juntando. Y Dios está aquí, en Osorno, y Dios está allá con ellos también. Es decir, Dios tiene la capacidad y el poder
de estar presente al mismo tiempo. ¡Wow! Qué precioso, ¿no? Y el salmista afirma que sin importar dónde vaya el hombre, allí va a estar Dios. 2, vimos que era omnisciente, es decir, todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Él no solo conoce las acciones del hombre, o lo que hacemos, o lo que decimos, sino que también conoce nuestros pensamientos. Como atributo de Dios, sabe lo que pensamos, lo bueno, lo malo. Él lo sabe todo. No podemos guardarnos nada o escondernos, porque Dios lo sabe todo. Él está atento, Él mira, sin juicio, con amor y misericordia, pero también con arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, dice la palabra, nadie verá a Dios. Leamos esta escritura. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista David. ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tres, vimos que era Dios y omnipotente. Es decir, Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Y tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas. Dios es trascendente. 4. Estamos haciendo un resumen. Vamos bien rápido. Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios sea trascendente? Es decir, Dios es diferente e independiente de su creación. Su ser y su existencia son infinitamente mayores y más elevados que el orden creado. Dios habita en existencia perfecta y pura. Después 5 pasamos, Dios es eterno. Dios es eterno. Él no está limitado por el tiempo. No está limitado por el tiempo humano. Y por lo tanto se le describe, y esto es precioso porque vimos lo que dice Moisés. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés en Éxodo 3:14? Describe a Dios como el gran yo soy. El gran yo soy. Es decir, Él es el Dios autoexistente. El Dios que siempre está ahí. Porque eso es lo que significa Yahvé. El gran yo soy. El gran yo soy, dijimos, el que nos levanta, el que nos da ánimo, el que nos da fuerza. El gran yo soy es nuestro Dios cercano, amoroso, que habla pura vida, verdad y poder. El gran yo soy está acá con nosotros. El gran yo soy se manifiesta a los creyentes y a cualquier persona que le busque. Qué bueno, qué maravilloso, porque el hombre no es así. El hombre no actúa así. El hombre siempre actúa por conveniencia. Normalmente.
Si tú me das algo, yo me acerco a ti. Si tú eres amorosa, dulce, yo también me acerco a ti porque eres así. Pero Dios no es así. Él se acerca, aunque el hombre tenga todos los pecados más grandes de su vida, Dios puede acercarse a esa persona. Porque Dios es amor. Solo ese atributo es de Dios y de nadie más. Es como para decir, gracias Señor, solo tú, Señor, puedes hacer todo, grandes cosas. ¡Qué maravilla! Hoy día entonces vamos a compartir 3 atributos más. La verdad es que hay muchos más, amados, pero traté de colocar los más importantes. Vamos al 6º atributo del Señor, de Dios. Dios es inmutable. Inmutable. Es decir, Dios no tiene cambio, no cambia. Algunos en los atributos de Dios, en sus perfecciones, ni en su propósito para la humanidad. Salmo 102, 26, 28. O sea, no hay cambio en Él, no hay cambio. Él es perfecto, tiene propósito para la vida del hombre. Salmo 102, 26, 28. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Es distinto. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, ¿quién? Pero tú, Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tu siervo habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Porque eso, sin embargo, esto no quiere decir que Dios nunca modifica sus propósitos. ¿Ustedes sabían que los propósitos de Dios son temporales en reacción a las acciones de las personas? Vamos a dar un ejemplo para que pueda ser más práctico y lo podamos comprender. Estamos describiendo un atributo de que Dios es inmutable. No hay cambio, ¿no es cierto? Pero fíjense que Dios, en ciertas situaciones, la cosa puede variar. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Vamos a ver un caso donde Dios modifica lo que Él dice. Vamos a Isaías 38, versículos 4, 6. Este es una historia, yo creo que es bastante conocida. Varios de nosotros nos vamos a recordar. Dice el profeta Isaías. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, profeta Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Un rey. Di a Ezequías, Jehová dijo, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ya les voy a explicar por qué dice esto. He aquí que yo añado a sus días, ¿cuánto? 15 años más. 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé.
Lo que pasa, amados, que acá hay una historia bien especial. Porque este rey que gobernaba era un rey que tenía varias características. Ezequías era un rey recto, amaba a Dios, buscaba a Dios, hacía la voluntad de Dios, y el profeta Isaías hablaba con él, porque los profetas, esa era la manera de hablar de Dios. Se acercaban a los reyes y ellos eran los mejores consejeros, porque Dios le hablaba a ellos. Y Dios se acerca y le dice al profeta Isaías que el rey Ezequías va a enfermar. Y no solamente va a enfermar de muerte. O sea, va a morir en cualquier momento. Y le dice Dios al profeta Isaías que se lo diga al rey Ezequías. ¿Te imaginas tú que estamos haciendo las cosas bien? Estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos haciendo su voluntad. Y que de repente una persona que tiene un don te hable y te diga: Dios me ha dicho que te vas a morir. Eso le pasó a Ezequías. Esa es la realidad. ¿Y Ezequías cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Se acercó al Señor con lloro, con súplica, con todo el deseo de su alma, de su mente, de sus emociones, y oró al Señor y le pidió: Señor, no quiero morirme. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. No sé, porque tal vez podría su reacción haber quedado ahí, haberse ido de mal humor, con pena, con frustración. Habría dicho: pero ¿cómo, si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué pasa con mi vida? Si el pueblo ama a Dios. ¿Y qué es lo que hizo él? Se acercó al Señor y clamó. Dice la palabra que movió su cabeza al lado y se puso a orar fervientemente a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y había un lloro, tuvo que ser no sé cómo describirlo, porque era un dolor, un llorar profundo. Yo me imagino que a todos gritos. ¿Qué importaba si iba a morir? Pero él empieza a orar, empieza a buscar a Dios, empieza a clamar, empieza a pedirle: ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice al profeta Isaías que le dará 15 años más de vida. ¡Qué precioso! Se dan cuenta que aunque Dios es inmutable y puede Él establecer algo, sin embargo, si pasa algo, ¿puede haber algún cambio? Sí, lo puede haber. Eso quiero que nos quede claro. Que Dios tiene algo para tu vida y Él lo ha descrito, Él lo ha dispuesto, pero tal vez puede pasar algo y con tu clamor, con tu deseo, con tu fuerza, con todo, tú le pides algo al Señor y el Señor te lo puede conceder. Gracias, Señor. O sea, Dios puede cambiar lo que estableció y lo que ha dicho. Sí. Claramente sí. Pero deben pasar ciertas cosas. Entonces, Él puede modificar sus propósitos. Son propósitos de juicio. Y esto es importante. Son propósitos de juicio, pero por causa del sincero arrepentimiento. Yo estaba hablando mucho, y voy a seguir haciéndolo por todos los domingos si es posible. Siempre voy a hablar de la importancia del arrepentimiento.
Amado, es un deseo de Dios, es un deseo del Señor, que cuando hacemos algo indebido, algo incorrecto, pidámosle perdón y no dejemos pasar la situación, porque es muy común dejar las cosas debajo de la alfombra. Si fue una cosa pequeña, si apenas le grité, si apenas lo miré, no le hice nada, solo le toqué la oreja y le tiré la oreja. Estoy hablando ejemplos bien. Me tocó la bocina y lo miré con una cara y le pegué un bocinazo, eso ya es algo más, más cotidiano. Reaccioné porque me tocó la bocina, amado, y reaccioné con furia. Amado, cuando pasa eso, tienes que arrepentirte. Los creyentes genuinos debemos tener eso muy claro. No podemos ser livianos, no podemos decir, no, si Dios no está atento. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces lo ve todo, lo sabe todo, nada podemos esconder. Por lo tanto, Dios nos llama legítimamente que nos arrepentamos de nuestros pecados, de nuestras acciones que no agradan a Dios. Porque si no lo hacemos, no vamos a avanzar nunca con Dios. Y es tan importante porque si no lo hacemos, también el corazón, ¿qué pasa con el corazón? Se va endureciendo. Y no nos damos cuenta y se va endureciendo. Y de repente cosas que nos pasaron hace 30 años, que fueron dolorosas, que alguien nos hizo algo, aún no perdonamos. Tenemos que perdonar, amado. ¿Se acuerdan la historia que les conté de Charles Kirk, este joven americano? Su mujer perdonó al asesino de su esposo. Se puede. Yo he visto en la casa del Señor que hombres o mujeres perdonan infidelidades, perdonan situaciones, por muy dolorosas que sean. Hay que perdonar. No podemos quedarnos atados a no perdonar. 8. Dios es trino y uno. Dios es trino, es decir, es un solo Dios que se ha manifestado en tres personas divinas. Efesios 4, versículo 4 al 6. Por favor, Luis. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un cuerpo, aquí está claro, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! Entonces, tres personas divinas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres anhelan lo mismo. ¿Por qué? Porque son uno solo. Pero cada uno tiene su cualidad y característica. El Padre, Dios Padre. Dios Padre, Papito, Abba Padre, Jesucristo, Salvador de la vida del hombre. El Padre envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios Padre envía a su Hijo, y cuando su Hijo da su vida en la cruz por toda la humanidad y muere en el Calvario, y al tercer día resucita de los muertos, ¿qué hace el Jesucristo antes de ascender a los cielos? Le dice a sus discípulos que Él iba a enviar a alguien mayor para que estuviese con ellos. El Espíritu Santo. Tres personas.
un solo Dios, un deseo, un anhelo. Amados, no son tres dioses. Por favor, no nos confundamos. No son tres dioses, sino un solo Dios. Vamos a 1 Corintios 8:6. Vamos avanzando. ¿Qué dice Pablo? Nuevamente el apóstol Pablo a los Corintios. Les dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, somos de Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Un solo Dios. Pablo deja muy en claro entonces que es uno. Segunda parte, y ya vamos terminando. ¿Qué son los atributos morales de Dios? ¿Qué son los atributos morales de Dios? Vamos a describir esto en palabras sencillas. ¿Ya? Estas palabras sencillas se traducen en que los atributos morales de Dios reflejan el carácter perfecto de Dios y reflejan su voluntad. ¿Para quién? Para la vida del hombre, para la humanidad completa. Su palabra dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Dónde está eso? En Génesis. No te di la escritura, Luis, pero Génesis 1:27. Entonces, somos creados a su imagen y semejanza. Es decir, poseemos la capacidad única de proyectar una imagen o alguna característica de Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, recibimos con los atributos morales de Dios y como somos hechos a su imagen y semejanza, recibimos como creyentes ciertas características de Dios que Dios da a cada uno de ustedes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Porque de esa manera no somos como el mundo. Somos diferentes. Porque Dios nos ha dado quizás algún grado de amor, de misericordia en cada uno de ustedes, de compasión. Le ha dado sabiduría, a otros le ha dado talentos, a otros le ha dado un corazón sensible, a otros le ha dado, en fin. ¿Por qué? Porque Dios transmite, da a la creación, da esa proyección que Dios nos da. Porque son atributos y características de nuestro Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez podemos parecernos más a Él. Y recordemos que Él es nuestro referente. Nuestro referente mayor es Él. Vamos a ver ahora dos atributos, y con esto terminamos. Dos atributos morales de Dios. Definimos ya lo que es los atributos morales de Dios. Ahora vamos a ver dos atributos morales de Dios. Primero, Dios es bueno. Hoy día cantamos la alabanza en un minuto. Ha sido bueno, ¿o no? O algo así. Pero yo sé que estoy seguro que la palabra bueno la escuché varias veces. Dios es bueno. Marcos 10:18. ¿Qué dice
Marcos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, esta palabra está en un contexto. Bien rápidamente, Jesús está con sus discípulos y viene un joven, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Lleno de posesiones, rico, tenía mucho ganado, en fin. Y era un muchacho joven que seguía todos los mandamientos de Dios. Era un joven bastante amante de las cosas de Dios. Era un joven recto, era un joven que amaba a sus padres, que cumplía con muchas cosas que Dios había dado en los mandamientos. Pero el Señor, ya acercándose a él con una actitud de reverencia al Señor Jesús, este joven, después de que Jesús lo observa y conversa con él, le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y vemos en la Escritura que este joven estaba tan atado al dinero, a las posesiones económicas, que no pudo hacer lo que el Señor le dijo, porque le dijo, vende todo y sígueme. O sea, lo hemos dicho en una oportunidad, este joven podría haber sido otro discípulo tal vez, y un gran discípulo, pero se perdió la oportunidad de su vida. No pudo avanzar. Y cuando Jesús le dice eso, es para que él pusiera los ojos en las cosas de arriba y él pudiese dar eso que Dios mismo le había dado. Por eso el Señor dice, ¿por qué ella me llama bueno? Hay solo uno, no hay ninguno bueno, sino solo uno. Dios lo lleva a mirar al Eterno, a Dios. Por eso Jesús enseña estas palabras y termina la historia de que este joven rico, a pesar que amaba a Dios, tenía todo para Dios, tenía todas las cualidades para ser un hombre de Dios. El dinero lo retuvo y dice la palabra que se fue bastante con cierta amargura en su corazón. Lo más probable es que reflejó una cara de mucha frustración tal vez, porque se dio cuenta que no podía dejar lo material. Entonces, siempre Dios es bueno, amados, y todo lo que hace es para bien. Y el ser bueno va acompañado de la bondad. La bondad de Dios nunca se agota. Dios está lleno de ternura por nosotros. Hay una ternura profunda por nuestras vidas. Hay una preocupación de Dios por nosotros. A Dios no le damos lo mismo. Dios nos ama. Dios quiere el bien. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso tenemos que dar decisiones y saltos de fe que agraden a Dios, para poder crecer, para que nuestra fe sea fortalecida, y para que el día de mañana ustedes puedan ir y orar por enfermos, pueden poner sus manos, como dice la palabra, y pondrán sus manos sobre el enfermo y sanarán, como dice la palabra. Por eso el día de mañana ustedes van a poder predicar a una persona, van a compartir del Evangelio, pero para eso tienen que depender y captar que Dios es bueno, que los ama, que los prepara, que los está y que los quiere usar para su gloria. Ya Dios lo está usando acá en la iglesia, en el hogar, vamos al hogar de Elia,
cuando hemos compartido, cuando se ha predicado en la calle, en ocasiones. Dios lo está usando. Algunos está usando para ir a hablar con otras personas, con otros jóvenes que están en enfermedad. En fin, Dios quiere usarnos, amados. Dios está lleno de ternura, lleno de ternura. Y sus intenciones son buenas. Sus motivaciones son buenas. Son siempre buenas. Salmo 105. Nos queda una más y concluimos. Porque Jehová es bueno, dice el salmista. Jehová, Dios es bueno. ¿Por un tiempo? ¿Por algún tiempo definido? Porque pecaste y después te arrepentiste, ahí fue bueno y después nunca más fue bueno contigo. Para siempre. Dios es bueno para siempre. Somos nosotros los que cambiamos, amado. Él no cambia. Por eso acá el salmista dice, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno. 2. Dios es amor. Y con esto concluimos. Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. De ahí viene el amor genuino, el amor que todo lo soporta, el amor que viene del corazón de Dios, el amor que te sostiene, viene del Padre, viene del Hijo y viene del Espíritu Santo. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Podemos amar a los demás solo si hemos recibido y tenemos una relación con Jesucristo genuina. Si hemos recibido la salvación, podemos amar como Dios nos ama. Pero si no hemos recibido la salvación, amamos con amor humano, o sentimental, o de emociones. Pero el amor que estamos hablando es un amor espiritual, un amor profundo, un amor que todo lo espera, un amor sufrido, un amor que da y busca al otro, que sostiene al otro, que lo abraza, que lo levanta cuando está en el suelo y le ayuda a levantarse y le dice, oremos hermano, oremos esposa mía, esposo mío, oremos por nuestros hijos que necesitan oración. Es el amor genuino de Dios. El que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Estemos pendientes de la palabra, no los niños. Estemos pendientes de esto porque esto es muy importante para nosotros, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué preciosa escritura, qué tremenda palabra acabamos de escuchar, amados. No hay amor, no hay mayor amor que este, en que el Padre envió a su Hijo unigénito. Él envió a Jesús de Nazaret, nació en Belén y nació con un propósito definido: salvar a las personas, salvar a los enfermos, transformar la vida del hombre, restaurar las emociones caídas y dañadas, transformar, dar vida nueva, vida eterna. Amados, hay una eternidad con Jesucristo y hay un infierno con el Satanás. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay otra. O estamos con Él o estamos contra Él. O somos de su rebaño o somos ovejitas que hacemos lo que queremos.
El Señor es el pastor. Y el pastor llama a sus ovejas. Y sus ovejas la escuchan, la reconocen. Entonces, amados, en estos tiempos finales que estamos viendo, que son los últimos tiempos, donde vemos tanta situación, produce tanto estrés, esto de todo lo que está pasando en el mundo. No sé si escucharon, pero hace pocos días como 4 o 5 terremotos. Hasta en la Antártida tuvimos un terremoto antes de ayer, grado 8 como de tanto. Hubo tsunami, hubo en todos lados. Tremendo. No sé cuántos terremotos, creo que fueron 5 en menos de 3 días. Hay guerras. En África están asesinando a los cristianos. Creo que van en un tiempo determinado como 8.000 asesinatos. En la guerra de Ucrania con Rusia, más de 2 millones de personas muertos. Amados, esto es terrible lo que estamos viviendo. Pero son los últimos tiempos. Esto no es para estar nervioso, para sentirnos mal, sino que es para orar. Es para orar. Si Dios dice que es amor, ese amor que Él nos ha dado, amemos también a los demás, orando, buscando y rescatando a los que aún no han conocido al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Él envió a su Hijo unigénito para dar su vida, dio su sangre, dio todo por amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. No hay amor más apasionado que el amor que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros. Su amor es inmesurable. Su amor no tiene tiempo ni límite. Su amor es real, es concreto, no es algo romántico o emocional. Su amor es profundo. Por eso cuando tengas situaciones, sea lo que sea, anda a los brazos del Padre, abrázalo a Él, búscalo a Él, tiene intimidad con Él. No busques los hombres, no busques las situaciones que otros te puedan ayudar, no busques los bancos ni en la financiera, qué sé yo, no busques pensando que este te va a ayudar o el otro, no. Busca y anda a los brazos del Padre, porque Él va a abrir las puertas para ti. Pero primero, busca esa relación con nuestro Padre que está atento, que no duerme, que no descansa, que está vivo, que está con los brazos así abiertos de par en par. Solo Él puede decir: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando voy a la cárcel y les digo a estos hombres: vengan los que están cansados, los que quieren recibir ese amor de Dios, corren a los brazos de Dios. Corren los hombres arrodillados porque quieren recibir ese amor. Y a veces nosotros estamos así, incluso a veces con indiferencia, y no estamos teniendo esos tiempos con Él de abrazo, de calidez, de estar ahí con Él. Él es lo más precioso, amados. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.